Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Eleva tu mensaje, este espacio de El Mensaje Comunicaciones. Como cada semana y cada jueves estamos en la tarde llevando un nuevo video con nuevos invitados, con un nuevo tema y hoy no es la excepción. Como ustedes han visto en nuestras redes sociales, el tema del día de hoy es la ética periodística en la era digital. Tenemos 3 invitados muy especiales. Para mí es un honor y un privilegio saludarlos a esta hora. Yo desde Bogotá, Colombia. Tenemos otro invitado desde este país cafetero, tenemos invitados desde Costa Rica, Estados Unidos, y para mí, Adriana Ardila, es todo un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esa edición de Eleva tu mensaje. Vamos a tratar diferentes temas, pero quiero darles a cada uno de ustedes la bienvenida, a las personas que van ingresando. Ya saben que cuentan con un chat también. Pueden entrar a la página, al fanpage de El Mensaje Comunicaciones y también a nuestro canal de YouTube, El Mensaje Comunicaciones. Se pueden inscribir y poder ir dejando también sus preguntas. También los invito a que puedan tener a mano su lapicero para tomar los apuntes, las recomendaciones y cada uno de los temas que vamos a hablar y vamos a discutir en esta tarde. Así que sin más preámbulos, yo quiero empezar a saludar a cada uno de nuestros invitados. Tenemos mucho para hablar y aproximadamente una hora. Queremos que sea una charla amena. Estamos en la sala de nuestra casa con cada uno de nuestros invitados, pero también con cada una de las otras personas que del otro lado del computador, de su teléfono, nos están viendo y están interesados en este tema. Así que vamos a empezar. Para mí es todo un privilegio comenzar con el primer invitado. Este primer invitado es Jonathan Villarreal, periodista costarricense. Inició su carrera en la televisión, en el principal noticiero de su país, Telenoticias. Fue director del Sistema Nacional de Radio y Televisión, donde renovó allí también los noticieros y posicionó el programa como un líder en su franja horaria. Actualmente Jonathan es director del programa Mundo Cristiano de la cadena CBN en los Estados Unidos. Desde Costa Rica ejecuta semanalmente 3 programas de televisión que llevan noticias desde una perspectiva cristiana, fresca, de actualidad y justo del tema que estamos hablando el día de hoy. Así que, Jonathan, es un gusto saludarte en esta tarde. Bienvenido. Muchas gracias, Adriana, y muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Los saludo exactamente desde el set de Mundo Cristiano, porque hoy estábamos también haciendo algunas grabaciones, nos coincidió con el espacio, entonces dejamos todo casi que listo para poder atenderlos a ustedes. Nuestra sede está en San José de Costa Rica, desde aquí es de donde hacemos todo el trabajo, pero tenemos nuestra sede madre, nuestra sede principal en Virginia, Estados Unidos, y también la cadena CBN produce un montón de espacios más que probablemente ustedes hayan consumido, como es el Club 700 hoy. También estamos haciendo otros productos como es Vida Dura, Superlibro, entre otras muchas cosas como ayuda humanitaria y mucho trabajo más que desarrollamos en esta cadena. Para mí es un placer poder compartir con ustedes desde acá un poco de lo que gracias a Dios nos ha permitido experimentar y vivir, y también hacer un intercambio muy interesante con los demás invitados. Jonathan, pero por favor, o sea, nos llevaste a nuestra juventud, a nuestra infancia, cuando nos nombras el Superlibro. Crecimos también viendo el Superlibro, cuando nos mencionas el Club 700. Bueno, y aquí también tengo una historia, no sé si alcancemos hoy a contarla, pero tengo una persona amiga, una mujer de mi alma y de mi corazón muy especial, que ya estuvo como parte del equipo de Club 700 aquí en Colombia. Y mira, te lo voy a decir así, te vas a sorprender quién es. Hizo parte del Club 700 en Colombia. El Club 700 fue uno de esos primeros empleos para ella en una situación de mucha crisis y dolor. Entró siendo consejera, entró ayudando, usando su tiempo libre, y también una situación muy difícil en donde económicamente no tenía cómo. Utilizó su tiempo y su disposición en el ministerio para el Club 700, y allí Dios la levantó a ella y a sus hijos. 3 hijos que tiene hoy: el mayor, Alex Campos; el segundo, Luis Campos; y el tercero, John Campos. No, así que me imagino. Bueno, Sí, imagínate que sí. bueno, sí, claro, por supuesto que la conocemos y ha sido una persona a la que hemos acudido recién cuando estuvo muy enfermo su hijo, sí, Alex,
Ella muy amable, de hecho fue el único medio con el que quiso conversar con nosotros, por medio de nuestra gran corresponsal allá en Colombia, porque tenemos muchos corresponsales, en el trabajo no solo hacemos el equipo madre aquí en Costa Rica, sino tenemos corresponsales por toda América Latina, y Angélica Palacios, que es nuestra corresponsal allá, nos hizo todas las conexiones. CBN es una familia de muchos años, de mucho trabajo, y ahora nos ha correspondido a nosotros levantar este legado que ya lleva 15 años Mundo Cristiano produciéndose, 3 años de estar en mis manos y las del equipo actual, y pues estamos avanzando y creyendo que esto va a llegar a donde tiene que llegar según las expectativas que Dios tiene. Así es, así que pues bienvenido, Jonathan, vamos a aprender muchísimo de ti en esta tarde. Nuestro segundo invitado el día de hoy, desde Bogotá, Colombia, él es Juan Esteban Silva, editor general de Blue Radio, una de las emisoras más importantes y reconocidas aquí en Colombia, investigador, periodista con más de 7 años de experiencia en medios latinoamericanos, como es el Grupo de Diarios de América, El Tiempo, uno de los periódicos más importantes de nuestro país, Caracol Televisión, Caracol Radio y por supuesto ahora en Blue Radio. Actualmente es el director del programa Unbroken y hace parte de la mesa de Central Café en Su Presencia Radio, emisora que hace parte de la iglesia El Lugar de Su Presencia en Bogotá, Colombia. Juan Esteban, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes para todos. Un saludo a ti, Adri, a Jonathan, a todos los invitados. La verdad es que sí, ha sido un recorrido bastante interesante, pero al final tú mencionabas de Su Presencia Radio y creo que la labor que se está haciendo en este momento de Su Presencia Radio, yo que de hecho la voy a comentar en un momento, la experiencia de tener la emisora del Lugar de Su Presencia, que lleva relativamente muy pocos años, por no decir 2 o 3 años, ha sido muy nueva la experiencia, pero también esa posibilidad de como periodista de estar en medios seculares, poder estar ahora también, aparte de mi trabajo en los medios seculares, en una emisora como Su Presencia, pues ha sido todo un aprendizaje de cómo encajar y cómo contar las cosas. No es lo mismo contarlo en un medio secular y contarlo en un medio cristiano. Por supuesto, y creo que eso nos convoca. Nos falta una invitada más y vamos a introducir el tema porque ya sabemos que nos hablamos, ya sabemos que contamos esas experiencias y para eso quiero también darle la bienvenida a una mujer profesional maravillosa que también tiene mucho que enseñarnos en esta tarde y con ustedes pues quiero hablarles de Fabiola Romero. Fabiola es comunicadora venezolana con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación cristianos, es productora y presentadora de radio y televisión, cineasta, autora y conferencista, entrenadora vocal y empresaria. Actualmente es la productora y presentadora del programa Fabiola Contigo, que se transmite por la nueva 88.3 en Miami. Así que quiero darte la bienvenida, Fabiola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos mis compañeros que están aquí en esta sala también, gracias Adriana, y a todos quienes nos están viendo también. Muy buenas tardes. Pues bueno, ya que estamos listos, ahora sí, bienvenidos. Es un honor, es un privilegio poder hablar con ustedes, a cada una de las personas que se están conectando a esta hora. Ya saben que a quienes se conectan pueden dejarnos de una vez aquí en el chat sus consultas, sus preguntas para cada uno de nuestros invitados en esta charla y pues comencemos. Habíamos hablado previamente de cada uno de los temas que queríamos tratar en esta tarde y en los programas anteriores de Eleva tu Mensaje estuvimos hablando de recomendaciones para lanzamientos, digamos que han sido algunos lives que van dirigidos al artista, al escritor, a este mundo artístico, pero hoy nos quisimos enfocar en los periodistas, en los medios de comunicación, en quienes hacemos esta labor, y si se dan cuenta, nuestros invitados tienen un plus, y es que son comunicadores que han trabajado en el mundo cristiano, en la escena cristiana, pero también han tenido experiencia en el medio comercial. Y de eso nos queremos retroalimentar en esta tarde. Así que yo quiero que comencemos por Jonathan, porque el primer punto que quiero que tratemos, y aquí se los comparto también, quiero que miremos un poco sobre la agenda de esta tarde, sobre qué vamos a conversar. Uno, sobre cuáles son las diferencias y similitudes entre los medios comerciales y aquellos medios con enfoque cristiano. También vamos a hablar de cuál debe ser esa línea ética de un periodista en la era digital.
cuáles son los parámetros que tiene en cuenta al elegir las noticias que se van a difundir en sus medios de comunicación. También vamos a tocar un poco de qué manera los medios cristianos deben informar noticias de actualidad, por qué es importante la verificación de las fuentes a la hora de dar una noticia y cómo combatir las fake news, sobre todo en la situación actual un poco compleja que estamos viviendo a nivel mundial con todo esto del COVID-19. Y finalmente, quiero que cada uno de ustedes pueda recomendar algunos tips que podemos dar a algunos artistas y organizaciones que sé que nos están viendo también el día de hoy para que puedan llegar con su material a los medios de comunicación. Así que esa es la agenda del día. Comencemos entonces, Jonathan, con el primer punto, y es desde tu experiencia, porque has tenido la oportunidad de trabajar hoy, por supuesto, en el mundo cristiano, si bien, pero también tuviste la oportunidad de estar afuera, ¿no? O sea, empezaste desde muy joven a ser asesor político, tuviste una amplia trayectoria antes de llegar al medio en donde estás hoy. Háblanos un poquito desde esa experiencia amplia que tienes. ¿Cuáles son esas diferencias y similitudes entre los medios de enfoque cristiano y el trabajo que hacemos cuando estamos fuera del ámbito cristiano? Bueno, un placer saludar a Fabiola y a Juan Esteban, también a vos, Adriana, y a todas las personas que están conectadas. Yo creo que el ejercicio del periodismo siempre nos obliga a tener un punto de criticidad muy amplio. Recuerdo que cuando yo estaba en la universidad nos enseñaban que el periodismo era un periodismo absolutamente objetivo. Y un día yo rebatía mucho ese término y uno de los profesores me decía, pero es que no, tiene que ser objetivo el periodismo. El periodismo no puede ser subjetivo. Y entonces yo le decía, ¿cómo yo voy a ser objetivo si creo en algunas cosas que otros no creen, si estoy analizando desde perspectivas donde otros no están, si incluso puedo estar hablando desde el privilegio comparándolo con los grandes niveles de pobreza de nuestros países? O sea, siempre va a haber una subjetividad que me va a hacer ver las cosas de otra manera. Y bueno, entre tanto debate, al final no gané el debate porque contra un profesor nunca se va a perder, pero sí entendí que el ejercicio del periodismo nos imponía ser transparentes. Y yo creo que esa es una de las similitudes que tenemos. Yo, por ejemplo, en este momento estamos trabajando con nuestra iglesia y dentro de también el trabajo que hacemos en adquirir un medio de comunicación que queremos hacer comercial para poder competir con los otros medios de comunicación comerciales, televisión, pero también desde una perspectiva cristiana. ¿Y cuál es la diferencia, diría la gente, entre un medio comercial y un medio, por ejemplo, cristiano? Que nuestra agenda es transparente. Nosotros tenemos la agenda absolutamente clara, sabemos en qué creemos. Nosotros podríamos hacer un predeterminado ideológico que nos permitirá que tal vez la gente nos ubique en uno u otro pensamiento, pero bajo ninguna circunstancia tenemos una agenda oculta. Nosotros tenemos una agenda absolutamente transparente. En el caso del mundo cristiano, nosotros trabajamos sobre 3 ejes. El principal de ellos es poder mostrar lo que la iglesia está haciendo, el segundo es la iglesia perseguida y el tercero es lo que está haciendo Israel. Y son los 3 temas en los cuales nosotros nos basamos, pero también hablamos del poder y la eficiencia y lo que el Señor está haciendo en las vidas de las personas. Entonces, yo creo que la principal diferencia son las agendas. Yo he trabajado para diferentes medios de comunicación. En una ocasión trabajé, que fue donde inicié mi carrera, para Teletica Canal 7, y allá había una agenda muy clara. Y la agenda es bajo los intereses de la persona que está financiando el medio de comunicación. Recuerdo que en esos momentos yo hice reportajes incluso en contra de las iglesias evangélicas, perseguíamos iglesias y se hacían eventos, estábamos encima de los eventos para ver cuánta gente estaban metiendo, cuánta gente no. Era una persecución muy fuerte y pude entender cómo se manejan desde ahí la propuesta de temas, y no es que pragmáticamente haya una persecución generalizada de los medios. Lo que pasa es que uno, desde su subjetividad, escogía qué quería atacar o qué no quería atacar. Entonces, creo que las agendas para mí es lo más importante, saber desde dónde me estás opinando. Para mí es más fácil tomar criterio. Eso en Europa, por ejemplo, es una cosa muy común, en América Latina no tanto. Acá en América Latina, nuestros países aún esconden mucho sus agendas. Y creo que estamos entrando a un momento donde los medios van a tener que transparentar sus agendas. ¿Desde dónde pensás? ¿Qué opinás? ¿Cuál es tu criterio? Porque desde el criterio editorial de quién. Y yo creo que en eso los medios de comunicación cristianos estamos avanzados kilómetros, porque aquí nuestra agenda responde simple y sencillamente a una. Y entonces lo que yo estoy haciendo para Mundo Cristiano, lo que vamos a hacer para el canal de televisión nacional, lo que Juan Esteban hace, lo que Fabiola hace, incluso Adriana, lo que ustedes hacen, responde a la misma agenda. No tenemos, tal vez tengamos diferencias en algunas cosas mínimas, pero estamos defendiendo la misma agenda y opinamos desde la misma agenda. Entonces,
Creo que esa es la principal diferencia. Aquí estamos por un tema de convicciones, estamos por un tema de algo que creemos y vamos a defender y que no se debate. Entonces ahí es donde vamos a entrar a un presupuesto más complejo. Para mí es la principal diferencia. De ahí en fuera la construcción de la noticia sigue siendo igual. Hay gente que dice, no, pero es que ustedes lo que hacen es propaganda. No, evidentemente la gente puede verlo así porque estamos hablando de Dios, porque estamos hablando de lo que Dios está haciendo, pero tenemos criterios periodísticos para elegir qué es lo que las audiencias quieren en este momento consumir como noticia cristiana, y también estamos tomando criterios para las decisiones que en el fondo se toman desde los consejos editoriales. Nosotros tenemos muy claras nuestras posiciones y también nuestras posiciones sobre lo que pasa en América Latina. Somos amantes de la libertad, somos amantes de los derechos de las personas, pero no por encima de otros. Y ahí podría pasar todo el conversatorio hablándote de lo que yo pienso de ese tema, pero creo que si me lo preguntas puntualmente, es la agenda de los medios comerciales y la agenda de los medios cristianos que es absolutamente contraria. Las nuestras son sumamente transparentes y las de los medios comerciales dependen mucho y se adecúan mucho del interés del dueño y desde dónde nos opina. Muy bien, ahí tenemos el primer punto, ¿no? En que nos diferenciamos, como dice Jonathan, en las agendas abiertas, muy transparentes. Ya vamos con Fabiola, y primero quiero saludar a algunos amigos, personas que están conectados. Tenemos a Yeyo TV, nos saluda, saludos, bendiciones. Tenemos al gran amigo Elías Yepes también, que sabe de lo que estamos hablando también, que está en el medio de la literatura. Elías, pues saludos de parte de esta mesa de trabajo. Yaniris Felipe también nos dice muy buen tema, muchas gracias por estar ahí en sintonía. Luis Rivera de Altar 7, un saludo, excelente panel de profesionales. Saludos amigos, igual para ti, Luis, un gran saludo. Radio Cristo Viene, saludos, bendiciones. Igualmente, gracias por tu sintonía. Pía Jaramillo también nos envía saludos y Mónica Ortiz. Así que, bueno, Yanela Bastidas también, buenas tardes, muchas gracias, nos dice. A ustedes muchas gracias, vamos a seguir leyendo sus saludos más adelante. Y vamos ahora con Fabiola. Fabiola, desde tu punto de vista, porque tú también estás y trabajaste también por unos buenos años en un medio que tal vez quienes estamos aquí no tenemos experiencia, y tú sí bastante, y es también ese medio artístico, ¿no? O sea, ese medio en la televisión también de la actuación, del arte, de todo esto que es bastante amplio también, y nos puedes hablar muchísimo sobre el tema desde esa experiencia también tuya y por supuesto como comunicadora, ¿cuáles son esas diferencias que encuentras? Claro que sí, bueno, como tú lo dijiste, yo realmente me inicié en los medios de comunicación como actriz. No ejercí el periodismo en Venezuela. Sin embargo, siempre he sido una apasionada de la noticia y de todo esto, y una lectora de la noticia constante, porque nos enseñan que el saber es poder, ¿verdad? Y el no saber, el desconocimiento nos deja a veces desprotegidos. Así que en Venezuela no ejercí el periodismo, me ha tocado hacerlo acá. Y llevo unos cuantos años, ya 10 años trabajando en la emisora local de Nuevo 88.3, y me ha tocado mantener una estructura de noticias dentro de una FM, que quizás no es usual, pero el estilo de la emisora ha capturado lo mejor de la AM, lo mejor de la FM, para poder tener a un público que es muy grande, porque lleva más de 20 años en el aire, satisfecho con todas sus necesidades sin que tenga que cambiar el dial. Entonces, hacemos noticias cada hora, boletines, y bueno, en mi programa, pues yo siempre estoy con los temas de actualidad. Evidentemente, viviendo en los Estados Unidos, en mi caso, aquí todo el mundo se puede dar cuenta de que los canales de televisión y sus respectivos programas informativos están totalmente parcializados. Yo diría que la agenda de ellos cada vez se hace más clara, y se hace tan clara que a nosotros los periodistas que nos enseñaron que sí, aunque la noticia no puede ser totalmente objetiva, porque desde el momento en que yo escojo 3 noticias para hacer un boletín y no escogí otras 10, ya mi punto de vista subjetivo está allí, porque yo pensé que eran las más importantes. Pero sí, yo estudié, pues, a mí me enseñaron pues que hay que crear un balance, y que cuando estás en un tema álgido siempre es bueno y siempre es muy profesional escuchar ambos lados, ¿no? Y es lo que muchos periodistas tratan de hacer todavía. Pero, por ejemplo, en los Estados Unidos, los medios de prensa están totalmente convencidos cada uno de su agenda. Tenemos los conservadores muy conservadores y tenemos los que son liberales
muy liberales. Entonces, a la hora de seleccionar noticias es una tarea dura, porque tenemos que ir a periódicos internacionales, tenemos que ir a otras fuentes informativas que suelen ser a veces un poquito más completas, sin hablar todavía de objetividad ni subjetividad. Entonces, yo me doy cuenta de que, como decía nuestro compañero, nosotros tenemos una agenda transparente porque estamos aquí por una razón. Ofrecemos un contenido completo, variado, cada uno en sus medios, pero tenemos un objetivo y es poder hablar de la verdad más grande que existe, de la mejor noticia que todos los días tiene vigencia, ¿verdad? Y pues creo que en ese sentido sabemos hacia dónde vamos y lo que queremos, ¿no? A veces cuesta un poquito lidiar con noticias que se pueden convertir en un tema un poco difícil a la hora de tratarlo, porque tenemos un sector, es decir, como emisora cristiana, pues donde yo trabajo ahora mismo, tenemos un sector muy amplio que nos escucha. De hecho, el eslogan de la emisora es para cristianos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. De manera que es inclusiva y no exclusiva. Sin embargo, pues los cristianos están pegados de la estación, pero también mucha gente que tiene un criterio diferente, que simpatiza, que poco a poco van escuchando la palabra de Dios, que eso les da paz, que se quedan a veces también en la sintonía de la estación porque lo que están buscando es una programación limpia que en español, en Miami, en la radio, escasea, sobre todo en la FM. Entonces terminan allí porque quieren tener la posibilidad de encender la radio mientras sus hijos van en el carro, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, creo que es muy importante que nosotros, quienes trabajamos en los medios cristianos, podamos continuar siendo amplios en el criterio de la noticia, ¿verdad? Y sobre todo me cuido mucho porque lo he visto en otros medios, ¿verdad? He escuchado, pues en algún momento, darle ese matiz aleccionador a una noticia. Bueno, si algo es cierto es que lo que pasó, pasó. O sea, hay que contarlo como pasó, porque es la noticia, es el mínimo respeto que podemos tener, aunque al final agreguemos un verso bíblico para darle esperanza a la gente cuando la noticia es muy terrible. Pienso que todo eso es válido, pero me siento también trabajando de este lado. Y yo estoy segura que mis compañeros también, porque las veces que me he planteado o he tenido una posibilidad de oferta o he considerado poder estar en un medio grande de comunicación como lo hice en Venezuela, aquí, es decir, una cadena grande, me doy cuenta que para mis compañeros que trabajan allí, mis compañeros que son cristianos y que ese es su trabajo, es muy difícil, es extremadamente difícil. Y otra cosa que considero que es un privilegio es cuando el medio te da el criterio de selección de las historias y las noticias. Porque, por ejemplo, en las grandes cadenas, yo sé que hay una mesa de asignaciones y el reportero realmente no escoge. El anchor que lee frente al teleprompter tampoco. Hay productores de noticias y eso se establece y viene pues muy ligado a la agenda general de esta empresa, de esta compañía, de lo que ellos creen, su sistema de creencias, lo que sea, ¿no? Entonces realmente cuando trabajas para ellos es difícil que puedas escoger las historias y aun cuando se escogen, porque también hay posiciones de producción de noticias donde tú tienes que buscar historias que en el estilo de determinado programa sean las que van, pero tienen que estar sujetas a aprobación. Y sí me he dado cuenta que cuando se trata de una historia donde la fe tiene un papel predominante, pues posiblemente la van a rechazar. Tiene que estar muy mezclada de algo social, pues sucede muchas veces. Así que es cierto, sí, hay persecución al cristianismo, lo hay. ¿Cómo que no lo hay? Claro que lo hay. Y bueno, lo sufrimos de vez en cuando. Así es, y es bien importante lo que estás diciendo, y ahí Jonathan tendría mucho también que añadir, porque Jonathan en Mundo Cristiano creo que ha sido un ejemplo también en cómo es un medio de trasfondo cristiano, pero que nos habla de lo que está pasando en la actualidad, claro, ¿no? Y cómo escoge esas noticias, y ese es uno de los puntos que vamos a tratar el día de hoy, así que Fabiola, muchas gracias por hacernos reflexionar también sobre ese tema. Y vamos a hablarlo ahora con Juan Esteban, y está perfecto, y quería que primero oyéramos a Jonathan y a Fabiola, porque Juan Esteban es editor en uno de los medios más importantes aquí en Colombia, no solo está en su presencia radio, sino está en Blue Radio también, y tienes esa labor, ¿no?,
de estar en una jornada haciendo periodismo en un medio cristiano y en otra media jornada haciendo periodismo afuera. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Desde lo que tú vives, ¿cuáles son esas similitudes y esas diferencias? Bueno, yo creo que, bueno, ustedes me van a crucificar, pero yo creo que no hay diferencia entre un medio comercial y un medio con enfoque cristiano. ¿Por qué lo digo? Porque todos los medios y el gran reto de los medios cristianos en este tiempo tiene que ser apuntarle a que el contenido que publica sea tan relevante y de tanta calidad que incluso pueda ser comercial. Es como el artista que dice, yo soy cristiano, pero no quiero vender. No creo que haya un artista que no quiera vender. De igual manera, creo que el medio que está enfocado en el público cristiano, como decía Jonathan, tiene algo mucho más claro que el medio secular, podríamos decir, y es que no tiene una agenda oculta, quizás. Pero creo que el tema, si vamos a a la definición estricta de qué es un medio comercial, pues yo creo que de alguna manera todos, incluso en los medios cristianos, somos medios comerciales. Creo que hay que empezar por eso, definiendo qué es un medio comercial. Tenemos que tener pauta para poder sobrevivir y para poder comer. Lo segundo que me parece muy importante es la posibilidad que tenemos, como decía Adri, de ya estando en un medio secular como cristianos, ¿qué podemos hacer para lograr influenciar en esa agenda que nos ponen los medios? Entonces, yo como editor, como periodista, he tenido que tener noticias en mis manos, que está el dilema ético de lo saco o no lo saco, lo publico o no lo publico, ¿qué debo hacer? Y creo que el reto que tenemos nosotros hoy en día es que estando en esos medios comerciales, creo que es allí donde incluso se puede dar un enfoque cristiano a una noticia sin que sea cristiana. Yo no creo que existan noticias cristianas. Yo creo que existen noticias. El enfoque se lo damos nosotros. Yo puedo hablar sobre el aborto, puedo hablar sobre no sé, la permisividad de algunos gobiernos con el tema de la comunidad LGBTI, por ejemplo. Pero el enfoque que yo le dé como periodista cristiano va a ser muy diferente. Yo no voy a estimular temas que sé que para mi creencia o mis principios no son los correctos. Entonces creo que eso también es importante. No solamente la diferencia, porque para mí, repito, no hay diferencia, sino qué tanto estamos haciendo los cristianos en esos medios comerciales. Bien, aquí ya encontramos esas disonancias, ¿no? Como se llamaría en psicología de la comunicación, esas disonancias cognitivas, que en últimas también parten de la experiencia que cada uno ha vivido. Y creo que si le preguntamos en general a cada uno de los periodistas o comunicadores que hemos tenido la oportunidad de estar en los dos escenarios, vamos a encontrar también, como en este panel, opiniones más hacia un lado, hacia el otro, y creo que dentro de mi experiencia también fue muy complejo iniciar cuando lo hice en política. Cuando comencé a hacer asesoría en política, recuerdo que hace unos años todavía el tema de cristianos en política era muy complejo, entonces tener un jefe que estuviera en el consejo, en el congreso, tal vez para algunas iglesias no era bien visto, para otras sí, y estaba el dilema de estar ahí también. Y creo que desde ese punto de vista tomé una mirada muy similar a lo que nos decía Juan Esteban en este momento, y era poder también mostrar que podemos hacer el trabajo con excelencia, ¿no? Yo partí en ese caso de decir, podemos estar en el Congreso siendo cristianos y hacer un muy buen trabajo, estar en ese medio también, ser luz también en ese medio, pero caracterizarnos también por el profesionalismo y la excelencia. Entonces, hay mucho por comentar, por decir en este tema, y hay algunas opiniones, información, y quiero aprovechar también, antes que pasemos al segundo tema, para saludar a un par de personas más. Roca FM 95.5, también a nuestros amigos nos dicen valioso contenido, gracias el mensaje comunicaciones, a ustedes muchas gracias por sintonizarnos también como emisora. Un saludo desde Neiva, Colombia, de Ana Patricia Díaz Charri, muchas gracias. Julio Fer también nos dice saludos familia, bendecido por este valioso trabajo que realizan con tanto profesionalismo, ética y sobre todo amor. Muchas gracias. Rudy Peña también desde Colombia, y también Yanela nos dice, así es, estuve como reportera en el Congreso del Perú, qué bueno saber este tipo de comentarios y experiencias, dice ella,
estuve en el Congreso evangelizando, también hizo las dos cosas, fue reportera, fue periodista y también evangelizó. Y ese es otro gran reto también en el que estamos inmersos y quiero que hablemos un poquito de lo último que tú decías, Juan Esteban, en tu intervención ahorita, y es justamente de esa línea ética del periodismo. Y tomando lo que tú decías, hay momentos en los que hay que elegir qué ponemos y qué no, qué noticias se publica y qué no. Y por supuesto, Jonathan, tú has estado y estás todos los días enfrentándote con ese dilema, ¿no? ¿Cómo identificas esa línea ética cuando eres un medio, te llegan noticias de todo lado? Cuando uno está en medios y cuando yo estuve trabajando en medios de comunicación, hoy soy del otro lado, en jefaturas de prensa, pero sé que cuando uno está en un medio es facilísimo entrar al correo electrónico a las 6, 7 de la mañana y haber recibido ya 100, 200, 300 correos electrónicos de noticias distintas, de temas distintos y decir, ¿qué de todo esto saco? ¿Qué puedo fusionar y qué no? Ahí, Jonathan, desde tu experiencia, ¿cómo defines esa línea ética como director, como periodista, con tu equipo para poder informar sin negociar también tus principios? En este tema es complejo. Vean, les voy a contar lo que me sucedió en una ocasión. Estábamos haciendo un análisis del año que terminaba acá en Mundo Cristiano, precisamente, y estábamos hablando sobre un gobierno en específico que desde la subjetividad mía estábamos analizando y recibimos como nunca me había pasado en Mundo Cristiano, muchas reacciones por lo que estábamos diciendo. Máxime que en ese país, no me voy a referir porque vaya usted a generar otro conflicto aquí, ya no tengo como tanta energía y mucho trabajo que hacer como para estar respondiendo, pero las iglesias de ese país estaban muy cercanas al gobierno, entonces tocamos un interés que no era el más conveniente en ese momento, pero sabíamos que era necesario decirlo. Sabíamos que era necesario pararnos del lado de la verdad, y es que cuando una dictadura es dictadura y punto. No podemos negociar, no podemos atenuarlo, no podemos pensar que un gobierno está actuando, suprimiendo libertades y acercándose a las iglesias y ya por eso, entonces, bueno, no, apoyemos las dictaduras. Esa no es una línea que nosotros tenemos. Y entonces en ese tema nosotros tuvimos que asumir el riesgo y emitirlo. Entonces, nosotros no solamente, ¿verdad? Hablamos de fe y fe, que es algo muy importante y es el sostén de todo, sino que tratamos de hacer utilitaria esa fe desde la realidad, desde lo que están haciendo. Ahí es donde podemos perfectamente analizar lo que está pasando desde la política, lo que está pasando desde el entretenimiento y desde la medicina, para aportarle a la gente valor agregado. Yo estoy de acuerdo con el criterio de Juan Esteban, donde él nos explica que al final el contenido es el que va, el contenido es lo que manda todo, lo digital, no es la plataforma, no es el medio, no es la persona, es lo que uno logre emitir, pero algo que nosotros hacemos es que decimos quién es nuestro público. Entonces, esa es una decisión meramente editorial. Y como decía ahora Fabiola, hay decisiones que uno no puede rebatir, son maquilas de notas, ¿verdad? Donde te dicen es esto y es esto, vamos a transmitir esto y vamos a transmitir esto. Y los medios por su línea y el periodismo por su línea, normalmente su razón de ser es progresista y en eso no vamos a poder hacer mayor cosa. Por eso es que somos disonantes a veces nosotros en lo que hacemos. ¿Qué es lo que yo trato de encontrar? ¿Cuál es el valor agregado para quien me va a leer? Recuerdo que vino una oleada como de 2 o 3 pastores, uno muy joven que me afectó bastante, que se suicidó en Estados Unidos, que tenía una familia muy linda y que había tenido algún grado de cercanía con él por otras personas en común. Y cuando tuvimos que informar era, bueno, ¿qué vamos a aportar? Y tuvimos que abrir la redacción nuestra y decir, ok, hablemos de esto. ¿Vamos a empezar a hablar del suicidio como suicidio o vamos a censurar la decisión de una persona? ¿Vamos a cuestionar a la persona? ¿Vamos a cuestionar el acto? Vamos a dar una respuesta bíblica, vamos a dar un entendimiento, vamos a poner la psiquiatría y la psicología como una parte o vamos a atacarla. Había una decisión que tomar y al final lo hicimos. Dijimos, bueno, vamos a hablar y vamos a hablar de la prevención del suicidio y vamos a hablar de que hay enfermedades también en nuestra mente, de que hay situaciones y desbalances químicos y vamos a empezar a hablar y a normalizar una cosa que en el final se estaba normalizando con un acto muy, muy tremendo que había cometido una persona de una entereza de ese tipo.
igual nos ha tocado escoger sobre qué tipo de iglesia vamos a comunicar. Recién los escándalos que se han hecho alrededor de una iglesia en específico, ¿la vamos a comunicar o no? ¿Qué vamos a decir? Entonces siempre tratamos nunca de aleccionar. Si ustedes leen nuestras noticias es periodismo puro. Nosotros informamos, ponemos y equilibramos. Ustedes no encontrarán en ninguna de nuestras notas ni un llamado a que la gente cambie. No, nosotros informamos lo que está pasando y del fondo al final la gente se conecta. Hay otras secciones de la web donde la gente puede conocer más de Jesús, pero nosotros informamos una agenda distinta, pero tratamos de que lo que estamos informando le aporte a quien nos escuche, y eso nos ha permitido tener miles de visitas diarias sobre notas. Hemos visto que la polémica también es un tema diario, y que a veces uno dice, no, en la fe no tenemos que tener polémica, y eso sí otro tema. No, mira, hay gente en polémica, vamos con polémica en los temas que nos atañen, ¿verdad? Y evidentemente, cuando son temas álgidos, yo estuve muy ligado a la izquierda, en mis tiempos de más juventud. Entonces a veces cuando yo siento, ¿verdad?, como que aquí en Costa Rica se le llama chancletudos, son las personas que van a las marchas, que tiran piedras, que incendian lugares, andan siempre en chancleta, ¿verdad? Entonces aquí somos chancletudos. Cuando nosotros decíamos eso... Sí, es que no lo había mencionado al principio, en parte de la biografía de Jonathan, pero es que Jonathan estuvo muy cerca del socialismo, ¿no? Entonces sí, tú conoces muy bien este enfoque, sí, sabes de lo que estás hablando, tuviste, por supuesto, un cambio, pero total, de ideología y de pensamiento. Imagínate, todavía me lo cobran. Gracias a Dios. Sí, todavía me lo cobran, pero no importa, eso son cosas que son parte del riesgo. Pero lo que a mí a veces me pasa, que uno está analizando un tema y yo digo, estoy sacando la chancleta. Entonces busco a uno más conservador de mi equipo que está aquí, que es Kevin, y le hago una pregunta, o pregunto al equipo en general, y le digo, ¿qué piensan? Ok, ya, entonces ya me adapto de nuevo, ¿verdad? Porque a veces hay cosas que son más difíciles de poder manejar. Y también, a mí me pasó, por ejemplo, para dejar todas las posiciones de izquierda, me bastó un día que llegó un tipo, una persona que respeto muchísimo, que está en Estados Unidos, y me dijo, mira, esto es como piensa Dios de estos temas. Y me agarró exactamente los temas donde yo tenía dudas, me lo justificó, y a partir de ese momento, estoy hablando de 3 años, más o menos 4 años, ya a mí no me quedaron más dudas, pero no voy a poner las dudas que tenía, porque no quiero entrar aquí como en mucho debate, pero estoy de acuerdo con Juan Esteban y también con Fabiola, y creo que la selección de los temas las adaptamos a lo que la audiencia necesita y quiere escuchar, porque al final y al cabo es eso. Pero también ahí tiene que haber una visión. Ya voy a soltar la palabra, pero hay una visión aquí en Costa Rica. Un día se hicieron, a ver, no había electricidad en muchos lugares, y se creó un instituto de electricidad que es líder y que ahorita tiene todo lo que es telecomunicaciones estatal. Entonces, un día un tipo decía, si don Pepe, el presidente de ese momento, hubiese puesto a la gente a escoger entre un ICE, que es esta institución de electricidad y que generamos el 100% de la electricidad nosotros de manera renovable, o sea, no ocupamos nada más que el movimiento del agua, el sol, bueno, es otra cosa, y un día les hablamos más de Costa Rica, pero cuando eso pasaba, decía, si la gente le hubieran dicho todo lo que iba a dar el ICE y le ponen a escoger entre arreglar el Estadio Nacional, que estaba bastante dañado, si usted le pregunta a la gente qué necesitaba, la gente le iba a decir que arreglaran el Estadio Nacional. Entonces hay momentos donde el criterio de uno también debe imponerse. Bueno, sí, nosotros pensamos así, pero no podemos seguir discriminando a la gente de esta forma, entonces pongámoslo de otra manera. Ok, sí, creemos esto y estamos completamente convencidos, pero veamos la otra cara de esto. Entonces esas mezclas son las que quizás nos han ayudado también. Qué bueno. Importante e interesante también todo eso que estás diciendo, sobre todo cuando uno ha estado en diferentes ideologías en el trasegar de su vida, ¿no? Y poder llegar a un punto de decir, con una responsabilidad como director de un medio, como periodista también, como editor, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues es bien interesante, claro. Fabi. Bueno, con respecto a, estoy impresionada con lo que nos contaste, de verdad que sí, y me parece muy interesante. Y creo que tiene mucho valor que nosotros podamos reconocer tendencias que a lo mejor todavía están por allí porque forman parte de nuestras vivencias, y que sepamos trabajar en equipo a la hora de decir, le estoy poniendo demasiado de lo que yo creo, ¿no? Eso es interesante también, poder encontrar el balance. Un debate muy interesante, de verdad que sí. Y creo que eso habla de ética de una manera estupenda, ¿no? El hecho de saber que aunque puedo impregnarle todo mi sentir, no es mi columna, es este noticiero, es este programa.
y crear ese balance tan positivo de poder preguntarle a otras personas para constantemente también autoevaluarnos un poco. Eso es interesante, ¿no? Muy interesante, de verdad que sí. Y pues sí, aquí realmente en la situación, digamos, política y social que está viviendo Estados Unidos, es bastante difícil a veces escoger temas y cuando lo que está en la palestra es político, es social, es difícil. Claro. Porque pues los cristianos, como cualquier otro ciudadano, tienen total derecho a parcializarse con una ideología política o con un candidato o con una tendencia, ¿no? Pero en Estados Unidos en particular, porque no conozco la realidad política de otros países a fondo, aparte de la mía, muy desgraciada, por cierto, Venezuela, así que se podrán imaginar lo que yo a este punto de Claro. vista pienso de la izquierda. Claro. Pero bueno, lamentablemente es así, pues creo que realmente lo que ha pasado es que los políticos se aprovechan también de las personas que se mueven por una ideología para lograr sus propios intereses y la mayoría de las veces solamente les interesa el poder y la riqueza. Pero aquí en Estados Unidos, volviendo a mi campo de trabajo, como es es muy difícil porque hay una, digamos, cuando se trata, este es un año de elecciones, por ejemplo, si es que se dan las elecciones, porque a 6 meses de las mismas no tenemos todavía la libertad de que cada partido y cada candidato haga campaña. Entonces, no sé realmente Sí. si van a dar las elecciones o no, no sé, no se ha dicho nada al respecto. Pero a veces me frustro de ver a las personas enfrentadas, ¿no? Dentro de la misma iglesia cristiana, que es mi target, que es el medio al cual yo le hablo, y todo eso por el tema de las cuestiones políticas. Pero aquí hay algo muy, muy claro, ¿no? Y es que lo que es un partido es totalmente liberal y por su condición liberal y su sistema de creencias van totalmente en contra de los principios de Dios. Porque son pro aborto, lo que llaman aquí pro choice, porque son totalmente defensores del matrimonio entre personas del mismo sexo, porque son defensores de todo lo que nosotros sabemos que la Biblia condena. Pero junto a eso ellos tienen un argumento de derechos civiles que es muy sostenible desde otro punto de vista, ¿verdad? Entonces tenemos el lado conservador que está en contra de todo esto, pero pues también puede estar a favor de la pena de muerte, por ejemplo, que eso tampoco está, tampoco es algo que en lo que muchos cristianos creen, ¿no? Entonces, a la hora de hablar de noticias es sumamente difícil, porque a veces nos hemos encontrado que por dar una noticia la gente piensa que uno realmente está haciendo proselitismo o está Sí. inclinándose y desviando la noticia para manipular, por ejemplo. Y es que a los cristianos nos acusan de manipuladores siempre. Claro. Entonces, creo que es una responsabilidad bastante grande el mantenerse equilibrado en ese sentido, ¿no? Y tener que decirle a la gente, yo en mi línea personal, no en un boletín de noticias, pero en mi programa, pues yo tengo que decirle a la gente que no vote por las personas, que vote por valores y que se guíe por Dios, que no negocie sus principios con nada, ¿no? Entonces, creo que una de las partes más difíciles de mantener tu ética como periodista es cuando se trata de temas políticos que dividen definitivamente y enfrentan Sí. a la audiencia, ¿no? Ese es un gran reto. Creo que día a día hay que llenarse de la sabiduría de Dios para poder ir saliendo adelante, pero en medio de todo, también considero que tenemos una responsabilidad grandísima. La manera en que la podemos manejar es siendo bien profesionales y cuando hablemos del prontuario de X candidato nos remitamos a los hechos. Eso ¿Verdad? mismo. Y pienso que Sí. es totalmente válido que tú puedas decir en lo que piensa. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una organización que envía una boleta donde está toda la biografía de cada candidato. Como que hay tantos puestos en el Senado y todo, muchas veces la gente no sabe ni por quién votar. Entonces, bueno, ha votado que sí al aborto y a los fondos para que los menores de edad puedan realizarse abortos sin consultarle a sus papás tantas veces. Este respondió que sí, este se quedó en neutro, no dice nada. Entonces, yo creo que a veces nosotros sí tenemos que sacar la información al público para que cada quien tome sus decisiones, ¿no? Respetando lo que cada quien vaya a hacer. Pero bueno, creo que ahí es donde se hace a veces más difícil, ¿no? Y siempre hay que mantenerse en la línea de la ética, por supuesto. Claro. Y es absolutamente relevante lo que estás diciendo, porque sí es nuestra responsabilidad es poderle decir, bien sea cuando estamos en medios cristianos o cuando estamos en el caso de Juan Esteban
o en mi caso que hemos trabajado para el gobierno, y entonces, bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad también de hablar, comunicar, también informar sobre esas políticas públicas, sobre lo que está haciendo el gobierno a nivel nacional o distrital? Esa es una gran responsabilidad, ¿no? O sea, cuando podemos decirles también a esa audiencia qué beneficios hay para ellos, qué política pública le está beneficiando, a quién debe ir. Y ese es un llamado también, como una recomendación adicional también a esos medios con enfoque cristiano, de poder untarse, digo yo, un poquito de lo que pasa a diario, de levantarnos en la mañana y abrir el periódico y saber qué está pasando a nivel social, cultural, político, económico, y poder también informar a muchas personas que probablemente el único medio de comunicación que va a escuchar todo el día y toda la semana sea esa emisora cristiana, porque no van a aprender un canal de televisión para ver lo que está sucediendo. Y desde ahí, por supuesto, Juan Esteban, nos puedes aportar muchísimo. Claro, yo creo que los principios del código deontológico del periodismo, el código de ética que nace después de la Segunda Guerra, se aplica al medio que no es cristiano y al medio que lo es. El respeto a la verdad, el estar abierto a la investigación de los hechos, el contrastar las fuentes, el contrastar los datos, contar la verdad como es, como decía Fabiola, es muy importante. Contrastar me parece clave también. Es decir, yo esos códigos que todos conocemos, Jonathan, Fabiola, Adri, todos hemos hablado de esos códigos del periodismo, aplican, incluso creo que deben ser mucho más rigurosos si estamos hablando de un medio cristiano. Hay una frase en la Biblia que a mí me encanta, que resume de hecho el Evangelio, y es, la verdad los va a hacer libres. Así es. ¿Cuánta más responsabilidad tenemos nosotros como periodistas cristianos de llevar la verdad a la gente, de contar las cosas como deberían ser contadas? Yo creo que también otro reto que tenemos nosotros en este tiempo es, y algo que tú decías, Adri, es que mucha gente cristiana, la única manera de conocer las noticias o la única manera de saber lo que está pasando allá afuera es ese medio cristiano, la emisora cristiana, Mundo Cristiano, un periódico cristiano. Entonces es muy importante también la capacidad que yo como periodista cristiano tengo de brindarle una información no solo de calidad, a ese target cristiano, sino también contrastada, sino también verificada, sino también que yo pueda como periodista cristiano saber cuáles son las grandes agencias de noticias como la AFP, como EFE, por ejemplo, para no caer en lo de pronto a veces flojo de la información que se ve en algunos medios, que es una realidad. Pero yo creo que estamos ante una sed de consumo de noticias, pero contadas con calidad, y yo creo que lo estamos haciendo poco a poco como periodistas cristianos. Hacia allá es a lo que le debemos apuntar. Así es, pues muy interesante, absolutamente cierto lo que nos comenta cada uno desde su experiencia también y desde su profesionalismo. Y yo creo que ya es hora que podamos ir concluyendo, cerrando. Nos queda solo 10 minutos para terminar esta conversación. Quiero aprovechar para el último grupo de saludos, y está Alexandro Rubio desde Colombia, y nos recuerda una frase muy interesante del querido Juan Gozaín, que dice: el periodista busca la verdad. Y es en esa labor en la que estamos, sin importar credo, ideología. Aquí lo que importa en este aspecto es nuestra labor de periodista y buscar la verdad en donde esté, en donde sea, y hacerlo con profesionalismo. Así que gracias, Alexandro, un saludo también para ti. Pía Jaramillo les envía un saludo excelente. Saludos, amigos, nos dice Hidekel Griffin. Yaniris, totalmente a favor de tu comentario. Fabiola, Radio Renovado nos dice saludos. Liz Razo dice excelentes comentarios. Y ya nos quedan los últimos minutos para que las personas que tengan preguntas nos las puedan colocar aquí en el chat. Cualquier tipo de preguntas, aquí ya tengo una. Mientras nuestro equipo responde esta pregunta, quien tenga dudas también la pueden agregar ahí para, en últimas, poder cerrar con algunas recomendaciones para todos los medios, ¿no? Desde la experiencia de cada uno de ustedes, ¿qué les podemos recomendar para llevar justamente esa excelencia, para tener una agenda informativa? Fabiola, tú que estás en una emisora muy reconocida de mensaje cristiano en los Estados Unidos, pero te has caracterizado por tener un espacio también en donde informas sobre lo que está haciendo el gobierno, donde informas sobre políticas públicas, donde tienes invitados
de diferentes temas políticos, sociales, no solo culturales o artísticos, también esas recomendaciones. Entonces, aquí una pregunta, nos dice Alexandro, ¿en los medios de vertiente cristiana hay vetos a cierto tipo de información? Si es así, ¿cómo se debe manejar? Entiendo que la censura está presente en todos los aspectos. ¿Quién quiere respondernos a esa pregunta? ¿Cómo manejar estos vetos de información aún en el medio cristiano cuando ocurre? Yo creo que más que vetos de información, la línea editorial de un medio cristiano, pues va a imperar como tiene que haber una línea editorial, ¿verdad? Sí. Más que todo tiene que ver con los temas, porque habrá temas que realmente, por ejemplo, la farándula. Nosotros no tocamos información de farándula y eso no significa que yo no pueda leer un artículo sobre un artista famoso. Eso no significa que yo no vea todas las películas que salen, porque yo soy una apasionada del cine, pero realmente nuestra audiencia no está esperando de nosotros que comentemos la vida privada de las estrellas de Hollywood. No es eso lo que nosotros, entonces cuando estudias tu mercado y sabes lo que tu público meta quiere, pues lo más lógico es que tú le des lo que quiere, porque si alguien quiere un programa de chismes de farándula, pues lo va a encontrar, los hay muchísimos, ¿verdad? Y está bien, pues para la gente que quiere consumir eso, pues allí se entretiene, no hay problema. Pero yo creo que es más que todo una línea editorial y eso sí lo tenemos, por ejemplo, en la emisora. Ahora también está la línea que tú te hagas como comunicador, ¿no? De lo que tú quieres hablar y de lo que no. Claro. De lo que a ti te parece interesante, de lo que no te parece que tu público, tus seguidores están esperando escuchar. Veto como tal, pudieran estar vetadas las malas palabras, sí. Y lo digo porque es que en las emisoras seculares de Miami, al estilo FM, sueltan cualquier cosa muchas veces, ¿no? Y chistes de doble sentido, bien picantes. Entonces, un estilo muy caribeño de FM que existe, por lo que mencioné anteriormente, que lo que trae como resultado lo que mencioné anteriormente, que mucha gente que no es cristiana no se escucha porque viene de países donde la radio quizás es más formal, más limpia, y quiere escuchar ese tipo de programación. Entonces, creo que es más eso, que es una línea editorial. Y bueno, habrá temas en los que cada periodista tampoco le interesa incursionar porque no está dentro de lo que su misión requiere. Yo creo que todos nos movemos por una misión, en realidad, ¿no? Y todo trabajo y todo esfuerzo es respetable. Tiene que haber línea informativa en todas las direcciones para todos los gustos, pues definitivamente. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues hay temas de los que yo no hablaría porque no siento que es parte de lo que a mí me corresponde. Es mi llamado, que es lo que yo he decidido hacer, ¿verdad? Entonces, más que veto debe ser eso. Pero creo que no solamente en los medios cristianos, creo que sucede en todos los medios. Yo conocí, y fíjate, no voy a mencionar el nombre, por supuesto, pero yo conocí una persona que trabajaba en un medio secular, en un programa de entretenimiento, y ella mencionó, ella dijo una frase que pudiera haberse considerado como un estigma racial con respecto a cómo se le menciona a los indígenas, pero ella lo dijo en un chiste y ella perdió su trabajo por eso. Y ella se estaba diciendo ella misma, yo soy una india y por eso yo actúo así. Y realmente no era nada malo, era como una cuestión cultural, pero el hecho de que ella se llamó India, lo consideraron, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, lo consideraron ofensivo para el resto de la gente que sí se ofende si le llaman así, aunque ella lo estaba diciendo con mucho orgullo. Entonces, vetos van a haber siempre, creo que siempre va a depender de la línea editorial, ¿no? Y adicionalmente ahí agrego algo, Fabiola, y es, probablemente la pregunta de Alexandro, y entiendo un poquito el contexto colombiano, y Juan Esteban, si quieres aportar algo, pero entiendo también cuando él dice algunos vetos en medios cristianos, porque tal vez se ha visto, por ejemplo, si entendiendo que nosotros los cristianos tendemos a ser un poco más de derecha o un poco más de centro, independientemente de qué línea denominacional tengamos, sí se ha visto mucho, por lo menos en este país, y es si llegas a tener un gobierno totalmente de izquierda, pro aborto, en fin, procuren a veces los medios cristianos o sus directores ser un poco cuidadosos, es decir, no le des mucho bombo a ese alcalde totalmente de izquierda, de pronto como sucedió
hace más de 4 años que estuvo Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, y había mucha polémica por sus políticas. Entonces, ahí es donde entra, creo que la responsabilidad de los periodistas, de decir, nuestra responsabilidad es comentar, informar lo que nuestro alcalde está haciendo, no haciendo alusión probablemente a esa política que afecte, que va de frente, que te atropella en tu ideología, pero sí quedándote netamente con esa línea informativa de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista Alexandro nos hablaba de esos vetos cuando encontramos gobernantes que son totalmente opuestos tal vez a nuestras creencias. Claro, yo quisiera agregar sobre eso que de alguna manera estaba pensando ahorita en los 4 evangelios escritos por gente muy distinta entre ellos. Había un pescador, había quizás un recaudador de impuestos, había quizás un médico, pero los hechos eran los mismos. Exacto. Nuestra labor como periodistas es contar hechos. El hecho es hecho. Y sí, creo que eso, cuando uno entiende eso, cuando uno asume que la verdad es verdad, no existen retos. Ahora, por supuesto, hay unos principios que nos rigen. No, como decía Fabiola, no vamos a salir a contar todo. No todo es valioso, no todo aporta, no todo edifica. Y eso, si yo me guío en eso, pues creo que voy a tener acierto. Pero los hechos que hay que contar, hay que contarlos. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Totalmente. Bueno, ya para cerrar, yo quiero que les dejemos a las personas algunas recomendaciones. Yo sé que también por parte del Mensaje Comunicaciones, que es una agencia de prensa que tiene también y está trabajando con diferentes personas que son artistas, que cantan, que están escribiendo, son autores. ¿Qué recomendaciones desde esta experiencia de periodistas que han estado en medios cristianos, pero también en medios no cristianos, en una riquísima experiencia que nos encanta también estar ahí? ¿Qué les podemos dejar a ellos? Ya vámonos un poquito dejando quieto el tema de las noticias y de la actualidad, y hablando un poquito también de esa parte cultural. Juan Esteban, tú lo ves en tus programas, en su presencia radio, pero también en Blue Radio, tienen ese espacio cultural donde hablan de lanzamientos de libros. Demos algunas recomendaciones a ellos también, porque si ha habido una discusión también últimamente ha sido de la falta de conocimiento tal vez para llegar a medios que no son cristianos. A veces dentro de los medios cristianos ya hay esa amistad, ya nos conocemos y de pronto el manager, el promotor, el jefe de prensa de este artista o de este autor nos envía por chat la información y listo, públicamela. No pasa lo mismo en los medios que no son cristianos. Por favor, Juan Esteban, tú coméntanos primero cuáles son esas recomendaciones en el caso de estos artistas cristianos, autores, cómo deben hacer llegar su material a un medio como Blue Radio, por ejemplo. Yo creo que el músico tiene que hacer música y no solamente música cristiana. El escritor tiene que escribir libros, buenos libros, no necesariamente libros cristianos. ¿A qué me refiero? A que a veces nos cerramos muchísimo en decir, yo hago música cristiana, yo hago libros cristianos, yo hago una pintura cristiana. Una pintura es una pintura, un libro es un libro. Siempre y cuando tenga la excelencia de Dios impresa en el producto que estoy diseñando, llámese pintura, canción, libro, lo que sea, va a ser exitoso en el medio cristiano y en el medio secular. Pero si yo llego a un medio secular diciendo, mira, te presento mi nueva canción cristiana, de golpe me estoy quizás cerrando puertas con ellos. No estoy diciendo que neguemos nuestra fe, estoy diciendo que a mí me encanta el ejemplo de Juan Luis Guerra, un artista que está en mi top 5. Juan Luis Guerra hace música. Juan Luis Guerra hace música. Jamás ha salido a decir, yo hago música cristiana, yo soy un artista cristiano, pero es un cristiano haciendo música. Creo que ahí está la diferencia. Que seamos artistas, periodistas, productores, con Dios en el corazón, con Cristo en el corazón, pero con tal conciencia de la verdad y con tal excelencia que eso traspase las fronteras de lo que llamamos cristiano. Muy bien. Fabiola. Me gustó mucho ese ejemplo porque yo siempre lo cito a él, y es que creo que es uno de los artistas que se ha ganado el respeto de la gente a nivel mundial, cristianos o no cristianos, y curiosamente su música sí es bien cristiana, la mayoría de ella con temas de la Biblia. Alguien una vez me decía, pero ustedes no se sienten culpables bailando eso, si eso
Sí, eso es, o sea, porque les parecía raro que con una letra tan bíblica la gente estuviera bailando en un concierto, ¿no? Entonces yo Mm, creo que él es un fenómeno, pero tú has dicho algo interesantísimo, es la excelencia. Dicho por músicos profesionales, yo no soy músico, pero la composición de Juan Luis Guerra es difícil, es extraordinaria, es fuera de serie. Entonces, hacer las cosas con excelencia nos coloca en un sitio relevante siempre, ¿no? Eso es súper importante. Yo le diría a los cantantes, a los autores, que cuando van a una entrevista, sepan, tengan ya elaborado un mensaje, que sean ellos mismos un mensaje, que sepan lo que van a decir, porque a veces cuando te toca entrevistar a un cantante y te trae, si esta es mi producción, y te dice un poco, te predica un poco, te dice mm. lo que le pasó, cuál es el verso bíblico que él usó en ese momento, y quién toca, cuáles son los músicos de la producción, dónde la grabaron o qué género tiene, pues esa entrevista es muy general, pero cuando alguien viene con un mensaje, yo creo que tú como periodista lo reconoces y puedes sacar mucho provecho de esa entrevista, lo cual le va a hacer mucho bien al autor o al cantante o a la persona. Entonces yo creo que siempre, en este tiempo que estamos viviendo, nosotros necesitamos enviar mensajes claros, sea a través de nuestra música, sea a través de una película, sea a través de un programa de radio, de un devocional. Entonces, mi consejo para ellos es que cuando vayan a una entrevista tengan un mensaje relevante, un mensaje que toque los corazones de la gente y no solamente nos hablen de lo que traen en la mano, sea una canción o un libro o algo, ¿no? Así es, Jonathan. Bueno, yo creo que voy a usar un muy buen ejemplo, que es el de Jesús. Jesús no siempre habló igual. Jesús hablaba de una manera para sus discípulos, de una manera para cierta gente. Jesús adaptaba el mensaje según el público, pero la esencia nunca cambiaba. Igual el apóstol Pablo hacía lo mismo. A algunos les hablaba de una manera según su contexto, a otros de otra manera según su contexto. Entonces, no podemos pretender llegar a medios de comunicación que no entienden en gran medida nuestro mensaje, comportándonos de una manera. Mientras para uno darse un abrazo o un beso, aquí es la cosa más común sin coronavirus, ¿verdad? Cuando había espacio para darnos besos y abrazos, ¿verdad? Pero países como Corea, vos haces eso y estás haciendo un irrespeto a una magnitud enorme. Una persona asiática en ciertos países eructar no tiene mayor problema, aquí es una cosa inadmisible. Entonces, adaptémonos a donde vamos. Aquí se dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Y usted ve que hacen una cosa sin perder nuestra esencia. Yo creo que tal vez ahí radica mucho de este tema, poder presentarnos de una manera más amigable, más cercana. Yo creo que hablaba con Luis Palau en una entrevista que le hicimos en septiembre y él decía que hace 70 años que él empezó, lo que él quería era quitar el estigma de los evangélicos, el estigma de que la mayoría de gente evangélica era gente iletrada, que era gente que no estaba preparada, que no era gente capaz. Y cuando yo me sentaba estábamos en la casa de él en Portland y yo lo veía, yo decía, Dios mío, 70 años le costó y no lo ha logrado. Ahora imagíname a mí, me toca continuarlo, o sea, tengo la responsabilidad y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lograr posicionarnos de una manera distinta. Y Juan Esteban decía algo valiosísimo, es arte, es música, y yo creo que va a ser relevante cuando uno lo está haciendo desde la esencia. Y yo les voy a mencionar el caso de alguien que a mí me parece impresionante, que es Danay Suárez. Ella es una rapera cubana. Yo no sé si todos lo conocen, pero si no, búsquenla. Ella se fue a Viña del Mar a echarse un pleito como las grandes siguiendo lo que Dios decía. Yo le hubiera recomendado todo lo contrario y salió con gaviota. Entonces, a donde uno ve estas cosas, es donde uno tiene que ser obediente hacia donde Dios lo perfila y hacer las cosas correctamente. Yo creo que de ahí podría decir mil cosas, como mandan los comunicados, como manda, ¿verdad? Yo creo que el mensaje de comunicaciones debería darles una capacitación generalizada, ¿verdad? De cómo presentar la información, de que uno tiene muchas cosas también que ver, que no tiene tanto tiempo para escuchar, que uno está resolviendo cosas del día a día y que uno tiene toda la disposición de ayudar, ¿verdad? Así que mi recomendación sería que busquen también ayuda y asesoría profesional para lograr. Así es. Y finalizo con un aporte también de un gran amigo que ha estado conectado, Gabriel Murillo, que, bueno, es jefe de prensa de una de las instituciones distritales aquí en Colombia, y él nos ponía un ejemplo y me recordó también una anécdota de hace un par de años, y él hablaba de YouTube, como ellos han tenido muchas canciones con un fuerte contenido también de fe.
Y recuerdo que hace unos años, hace más o menos 5 o 6 años, Hillsong armó un debate grande porque ellos tienen su famosa convención anual y ellos dieron apertura con la canción One de YouTube. Fue hermosísimo. Tuvieron más de 150 cantantes y bailarines en escena. La apertura fue extraordinaria, la transmitieron en directo, lograron millones de vistas en esa apertura, pero una vez terminan de hacer el congreso, un congreso, pues la lluvia de críticas que les llegó por haber iniciado con una canción de YouTube. Y esto no solo me recuerda esa anécdota, sino también lo que dice Gabriel, y es la cantidad de canciones, probablemente de bandas que no se autodenominan cristianos, pero tienen un mensaje de Dios en sus letras, y a veces no solo de Dios, sino un mensaje que es demasiado positivo, que es demasiado bueno, que te habla también de esa situación probablemente emocional y te ayuda a salir de ahí. Juan Luis Guerra nunca ha dicho exactamente soy un artista cristiano, y ahí está, que es el ejemplo que nos ponía Fabiola y Juan Esteban. Lo hace también Bono todo el tiempo. Así que también es un aporte muy importante, y frente a lo que nos decías, Jonathan, de esas asesorías, para eso está el mensaje comunicaciones también. Gracias. Pero quiero dejarles también, ya para cerrar, unas últimas recomendaciones a los artistas que nos están viendo también, y promotores, managers, y es que es muy importante la calidad. Cuando ustedes puedan enviarle a un medio de comunicación su material, tomen el tiempo de levantar el teléfono, de hacer relaciones públicas, de presentarse, de hacer un muy buen boletín de prensa, revísese 2, 3, 4 veces la redacción que tiene su comunicado de prensa, su puntuación, a veces en cosas tan sencillas, pero comienza uno, yo sé que cuando uno trabaja en medios, lee solo el lead, y si ya en el lead de ese comunicado está mal escrito, hasta ahí llegó la lectura, y ustedes creo que lo entienden, así que contraten una buena agencia o un buen jefe de prensa que escriba muy bien, que tenga un muy buen diseño gráfico, que sea muy bueno también en videos, haga relaciones públicas, llegue a todos también, todos los medios de comunicación, y como decían ustedes, no estamos marcados por somos cristianos o no somos cristianos, somos seres humanos, todos somos hijos de Dios y todos le estamos apuntando a la verdad, a la excelencia y a la calidad. Pues muchísimas gracias, Jonathan, Fabiola, Juan Esteban, para mí, para el mensaje de comunicaciones. Fue un gusto tenerlos en esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muy agradecidos, y también saludos a todos, a Juan Esteban y a todos. A ustedes Fabiola muchas también, gracias. Adriana, a todos. Un placer. Muchas gracias. Y quiero dejarlos con las redes sociales del Mensaje Comunicaciones. Ahí podemos seguir conectados en Facebook, Instagram, Twitter, y en el canal de YouTube se pueden conectar, inscribir, y nos encontramos el próximo jueves en una experiencia más de Eleva tu mensaje del Mensaje Comunicaciones. Feliz tarde.